Saludos amigos y bienvenidos a esta programación especial. Soy David Colón Lebrón. En este día vamos a entrevistar a uno de los candidatos para la gobernación de Puerto Rico y las elecciones el 3 de noviembre, doctor César Vázquez Muñiz. Conoceremos sus raíces, cómo piensa, quién es, sus ideas y por qué se decidió a dirigir los destinos de Puerto Rico. Sin más preámbulos, vamos con el doctor César Vázquez Muñiz, frente a frente, tú a tú, y pienso que es deportista, ya me enteré. Saludos, doctor César Vázquez, bienvenido a esta programación especial, gracias por la entrevista, bienvenido. Saludos, David, gracias por la invitación y saludos a todas las personas, ¿verdad?, que se van a conectar y van a ver la entrevista. Sí, y me gusta el deporte. Eso me gustó mucho. Prácticamente toda nuestra vida ha sido dedicada al deporte y también en los últimos 20 años a varias elecciones y entrevistando a 5 gobernadores, alcaldes, senadores. Así que, doctor, de entrada, vamos a la cancha o al parque, play ball, o suena la campana. El pueblo ha ido conociendo al doctor César Vázquez Muñiz poco a poco. Muchos decían, ¿por qué el doctor, que es un buen médico respetado, quiere ser gobernador? Él tiene una clínica, tiene muchos pacientes. ¿Por qué el doctor César Vázquez Muñiz decidió dar un paso en el ruedo político de esta vida pública difícil, que hay ataques tal vez hasta más que elogios? ¿Por qué el doctor decidió lanzarse para gobernar a Puerto Rico? El viernes 8 de marzo del 2019 me desperté a las 4 de la mañana con una tormenta de ideas y la convicción palpable de que tenía que fundar un nuevo instrumento político que cambiara el rumbo de Puerto Rico y que volviese a traer esperanza a nuestros adultos mayores, a nuestros niños y adolescentes, jóvenes, que en este momento la única esperanza que tienen es coger un avión e irse. Puerto Rico está mal, moral, económicamente. Los que nos han gobernado han contribuido a nuestra debacle a todos los niveles. Y yo no creo que los que crearon el problema lo vayan a arreglar. Así que con esa convicción empecé a compartir con otras personas, ¿verdad?, mis ideas. Y la gente me dijo, tú eres una oración contestada, si tú te tiras, nosotros vamos detrás. Y detrás vino mucha gente capaz, mucha gente a la que yo respeto, mucha gente por la cual existe tal cosa como Proyecto Dignidad. Así que realmente, más que una idea, fue una convicción que se sembró en mí. Doctor, 2 meses antes de esa decisión que usted tomó, ese famoso 8 de marzo, yo lo observé en un día de humillación y oración en una iglesia reconocida del área metropolitana. Lo recuerdo muy bien porque de las pocas personas que hizo una oración y gimió, derramó lágrimas, fue usted. Eso fue en enero. Y yo pensé en ese momento como que usted nos está dando un mensaje de esperanza, pero a la vez pidiendo auxilio al cielo, pidiendo auxilio a Dios. ¿Me equivoco, doctor? Esa fecha, aunque no fue la decisiva, pudo tener que ver en la decisión que usted tomó, porque eso fue un día glorioso donde prácticamente todos los religiosos de denominaciones de Puerto Rico se reunieron ese día allí, ese famoso viernes de enero. ¿Tuvo que ver en parte ese evento? Bueno, la realidad es que no. La realidad es que en ese evento lo que yo expresé realmente era el dolor que tenía en ese momento por la realidad que estábamos viviendo como pueblo, particularmente la realidad que estaba viviendo nuestra juventud y que todavía sigue viviendo. Así que en ese momento yo no tenía ni la más mínima intención de estar en la política partidista porque realmente nunca me interesó ser político. Así que
ese día lo que hice fue que permitirle a la gente ver un poco de mi alma en términos de la angustia y el dolor que uno siente por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Doctor, por muchos años usted ha sido una persona líder. Algunos pueden describirlo como activista de Puerto Rico por la familia. Pero una cosa es ser activista y otra es dirigir el país. Usted es un médico exitoso. Vamos a sus raíces. Vamos a comenzar a conocer al doctor César Vázquez Muñiz de sus inicios, cuando llega a ser activista, dirigir Puerto Rico por la familia y antes ser médico. Vamos a sus raíces. Vamos a remontarnos al jovencito, al infante César Vázquez Muñiz. ¿Cuántos hermanos? ¿Qué le atrajo de chiquito? El deporte, la música. ¿Qué le atrajo al doctor César Vázquez de niño? ¿Y cómo fue sus inicios, sus pininos allá en su querido pueblo? Yo nací en el hospital de la base Raimi, en el barrio Borinquen de Aguadilla, pero mi familia es de San Sebastián. Mi mamá es de uno de los barrios de San Sebastián. Mi papá es de Maricao, pero su papá, que era teniente de la policía, el último pueblo donde trabajó fue San Sebastián, ¿verdad? Pepino. Y allí ellos se conocieron. Mami era una huérfana de 16 años y papi en ese momento estaba en el ejército. Así que soy producto de una familia pobre. Venimos del campo, el barrio Cibao de San Sebastián, del lado... Pepino. Sí, del Pepino, del lado este del lago Oaxaca. Y cuando tenía como 6 años, el papi ya se había graduado del Colegio de Mayagüez de Agronomía, no encontraba trabajo en esa área, así que se vino para el área metropolitana y nos trajo a nosotros al área metropolitana. ¿Cuántos hermanos son ustedes, doctor Vázquez? Realmente somos 4 hermanos, 2 varones, 2 hembras, yo soy el mayor. Pero venimos de una familia bien grande. Papi tenía 10 hermanos más, mami tenía como 5 o 6 hermanos más. Y a eso, tú sabes que en el campo todo el mundo es familia, y la familia extendida, pues uno se crió entre mucha gente. Y aunque estábamos en el área metropolitana, viajábamos constantemente, ¿verdad?, para San Sebastián. Doctor, usted era un niño precoz, era un niño saltarín, era un niño que podemos decir hiperactivo. ¿Cómo era el doctor César Vázquez? ¿Le gustaba en el deporte? ¿Qué acostumbraba a hacer y jugar en su infancia y en su edad de adolescente? Bueno, los sábados por la noche, cuando yo tenía 6, 7 años, papi nos daba la clase bíblica de los adultos con el expositor del adulto. Así que al otro día yo iba a la clase bíblica de los niños que cortaba, y en un momento dado la maestra le dijo a mi papá que no me enviara más porque la metía en problemas. Le hacía preguntas que ella no podía contestar y pues le revolcaba el avispero allí con los demás niños. Obviamente siempre me gustó jugar. Cuando yo estaba en 4º, 5º grado, mi papá llegó un día con un guante y una bola y me dijo: vente, vamos a hacernos tiradas. Y ahí me empezó a comunicar su gusto por el béisbol. Así que probablemente, aparte de correr y brincar y jugar trompo y jugar bolita y cartas y gallito, ¿verdad?, todas esas cosas que eran lo que nosotros teníamos en aquel entonces disponible, pues el primer deporte así que empecé a cogerle el sabor fue el béisbol. Como alguien dijo, andito hacia el béisbol. Y
había un parque cerca de donde nosotros vivíamos y yo jugaba béisbol. Cuando entré a la Escuela Superior de la Universidad en 7º grado, que empecé a coger educación física, pues me interesó el voleibol, me interesó el baloncesto y empecé a practicarlo. De hecho, empecé a jugar bidi y después juvenil en baloncesto. Fui miembro también del varsity de baloncesto en la high. Digo, comía banco, ¿verdad? Pero jugaba baloncesto y eso era todos los días. Aparte de eso, pues corría bicicleta, corría patineta. Estuve en un equipo de natación, pero solamente aprendiendo a nadar y practicando. Nunca participé competitivamente, pero me encantaba. Para el 68, yo no sé si fueron panamericanos o centroamericanos, en Country Club se construyó el velódromo y también la piscina olímpica de 50 metros. ¿68 o 78? No, 68, fue en el 68. En el 66 fueron los centroamericanos en el Siete Escobar. Yo no recuerdo mucho, solamente la historia. Juan Rodríguez ganó los 400 metros. Y así que si fue por ahí, me estoy acercando. Ya yo estaba en la high de la universidad, pero todavía no estaba en escuela superior. Yo estaría en 8º, 9º grado. Y allí en la piscina fue que aprendí a nadar y allí se daban las competencias de natación. Después, posteriormente, yo iba a ver las competencias de natación. Country Club también tenía un excelente equipo de waterpolo masculino. Algunos amigos míos eran de ese equipo y algunos de ellos fueron del equipo de Puerto Rico. Así que para mí el día más interesante que había en la escuela superior era el Field Day en la high de la UPI. Para nosotros las competencias de voleibol, de baloncesto, pues eran bien importantes. De hecho, nosotros, por ejemplo, teníamos, yo no pertenecía al varsity de voleibol, pero teníamos dentro de la misma escuela la cancha de voleibol, así que eso cuando habían juegos, pues esa era la escena. Así que básicamente me crié haciendo deporte, no mirando, haciendo deporte. Para aquel entonces, pues el baloncesto nacional en Puerto Rico era espectacular. Yo llegué a escuchar los juegos por radio con Pachín Vicens, Guavina Gutiérrez, César Bocachica, luego Joe Hatton, y todos los demás que acompañaron, ¿verdad?, ese grupo. Para esa época llegaron Raymond y Neftalí a Puerto Rico. El equipo de Bayamón era espectacular con Tito Ortiz, ¿verdad?, y los que lo acompañaban. Luego Rubén Rodríguez, Rubén Montañez, olvídate, esos finales de los 60, 70, pues para mí es la época de gloria del baloncesto de Puerto Rico. Se lo disfrutó. Ay, muchacho. Y en una ocasión había un jugador de Río Piedras. Bueno, así me acuerdo, está Monchito Cestero, Miguelito Díaz, Johnny Báez. Él se llamaba Freddy Lugo. Freddy Lugo, él murió, ¿verdad? Y yo llegué a jugar juvenil contra él. Obviamente yo mido 5'6", y aunque era muy rápido, realmente él me atropellaba, chico. Creo que le decían el meteoro o algo así. Freddy era otra cosa. Eso fue un juego allí en la Carrasquillo del Pen, en Country Club, que después se convirtió en el hogar de los Gigantes de Carolina. Así que el baloncesto, doctor, eso ha estado ahí toda mi vida. Cuando le pregunto, me gusta que el pueblo le vaya conociendo, porque
se dice que la política es el deporte nacional, pero la palabra deporte viene del deporte, porque Portugal es un país No, deportista. la política es el entretenimiento nacional, no, no deporte, no deporte. Vaya la aclaración. Sí, sí. Doctor, disfrutó esos años juveniles en el deporte, entra a la universidad, no sé si fue a Mayagüez a UPR, usted nos dirá, y su pensamiento de joven cambió cuando entra a la universidad, porque yo como joven también tuve mis pensamientos, te inculcan varios vertientes fuera de la familia y usted pasó por esa etapa. Pues mira, realmente mi pensamiento empieza a cambiar en la adolescencia temprana. Uno empieza a experimentar unas sensaciones, ¿verdad? Unas pasiones. Y tú empiezas a enfrentar otro pensamiento en la escuela superior de la universidad. Nosotros teníamos, nuestros profesores eran profesores universitarios. Tú empiezas a leer de muchas cosas y tú te empiezas a cuestionar, ¿verdad? Yo había estado en la iglesia desde pequeño, desde los 6 años. Me conocía las historias bíblicas, me fascinaban las historias bíblicas. Siempre sentía admiración por la persona de Jesús, pero experiencia con Dios no había tenido. Y, y de momento tú empiezas a incorporar, ¿verdad? Todo ese pensamiento que te rodea. Yo creía en la teoría de la evolución, pero no creía en la materia ciega. Yo creía que tenía que haber algo que le diera propósito, sentido, ¿verdad? A la existencia, a la realidad. O sea, yo nunca he creído que el todo surgió de la nada porque sí, yo creo que eso no es racional. Pero mi experiencia en la iglesia fue un poco seca. Realmente la escuela bíblica me llamaba mucho la atención. Los maestros de escuela bíblica, uno percibía una convicción, una dulzura, una pasión, pero el pastor me caía mal. Cuando se paraba a predicar con el clerical y empezaba a utilizar palabras y empezaba a citar teólogos alemanes pues yo me iba, ¿verdad? Por la tangente y me iba tempranito. No toleraba mucho, punto. No toleraba mucho. La música era de piano, bien, bien tradicional. ¿Qué te puedo decir? ¿Y en qué momento Y- llega, y- y- en qué momento hay un cambio de que, si es que hubo un cambio, o hiciste una vida secular, una vida de calle y después conociste al Señor íntimamente? ¿Pasó mucho tiempo? ¿Cómo fue ese proceso? bueno, pues realmente yo fui un pichón de pecador, a mí no me dejaron pecar mucho. Pues lo que uno puede vivir en la adolescencia, 16, 17, 18 años, beber, pelear, hablar malo, apretar a la que se deje apretar en un baile, y preguntarse mucho qué le va a dar sentido a la vida. Pero ya para ese entonces yo empezaba a sentir esto que no podía definir, que era Una inquietud. una sensación de insatisfacción profunda. Y era una insatisfacción que tú no podías relacionar a nada en particular. Yo tenía buenas notas, yo tenía salud, mis padres estaban literalmente, felizmente casados. Mi padre siempre trató a mami como una reina. Yo nunca los escuché pelear, nunca los vi pelear.
En casa no salíamos si no salíamos todos. O sea, que carencias en mi niñez. Bueno, no tuvimos carro cuando yo tuve 15 años. No era que sobrara, pero nunca faltó. Teníamos un techo, teníamos comida, teníamos protección, cuidado y amor por drones. O sea, tuviste una vida normal, Pues, no hubo mucha carencia, pero sí tampoco mucho lujo. Y fuiste un típico puertorriqueño de la clase media, clase media baja. clase, no, clase media baja. Para que tengas una idea, yo cogía la guagua a las 6:15 en Country Club con un token que me costaba 6, 7 chavos, sin aire acondicionado y llegaba hasta la plaza de Río Piedras, bajaba por donde estaba el Humberto Vidal que explotó, cogía la de Diego, rápido la ferrocarril y llegaba hasta la Jai de la Yupi. Al lado de la Jai de la Yupi estaba la Vila Mayo. Y al otro lado estaba la Hawthorne y estaba pegadito en la escuela del puente que está sobre la Gándara. Así que la realidad es que en ese momento tú lo que echas de menos es lo que no tienes. O vamos a ponerlo así, ves lo que otros tienen que tú no tienes. Cuando yo llego a la escuela superior de la universidad, había muchos hijos de políticos, muchos hijos de profesores. Cuando llegábamos de las vacaciones de verano, pues ellos hablaban de que habían ido a Disney, que habían ido a Europa, que habían ido a sitios que yo solamente conocía por referencia. Pues yo había ido a Pepino y a Ponce. Y había jugado béisbol en el Parque del Comandante. O sea, pero interesantemente, la mayoría de ellos no tenían hogares felices. La mayoría de ellos a veces pasaban los días y no veían a papá y a mamá. Yo veía a papi y a mami todos los días. Así que yo asumía que ellos estaban viviendo eso y que ellos tenían más que yo. La realidad es que yo tenía muchas cosas en términos de cuidado, de cariño, que ellos no tenían. Cuando entro al colegio de Mayagüez, Ya tenía decidido la materia, la carrera que querías cuando entras pues a Mayagüez. la realidad es que a mí nunca nada me llamó la atención así de manera apasionada. Yo era bueno en ciencias, era bueno en matemáticas. Papi había estudiado en el colegio de Mayagüez y yo decidí entrar al colegio de Mayagüez y en aquel entonces la industria petroquímica en Puerto Rico estaba al palo, la Colco estaba floreciente y yo entré a estudiar ingeniería general para luego estudiar ingeniería química. Estando en el colegio de Mayagüez en ese primer semestre, en diciembre del 71, fui un viernes a la Escuela Superior de la Universidad y allí tuve mi experiencia con Dios. Me invitaron a un culto y allí me convertí. Le dije, Señor, si tú existes y me cambias, yo te sirvo, y me cambió. Y ahí el juego cambió. Y entonces me di cuenta de que ingeniería no era. Regresé a la UPR en Río Piedras y entonces ahí cogí el examen de entrada a la escuela de medicina porque me dijeron que lo cogiera, porque tampoco era que la medicina era algo que me interesara. Jamás pensé ser médico, no me gustaban los enfermos, no me gustaba la sangre ni las agujas. Y Es un milagro que al no gustarte la sangre te inclines por algo que difícilmente uno, ¿verdad? Vaya a hacer. Eso fue otro milagro. Podemos decir así. pues, ¿sabes qué? Yo, yo estaba interesado en ser pastor. Yo iba mucho al seminario evangélico, sacaba muchos libros de la biblioteca. Yo era un lector voraz. Yo podía leerme 2 o 3 libros en una semana. Pero no me sentí llamado al pastorado. Eh, y entré a la escuela de medicina porque pasé el examen,
Y aunque no era algo que, ¿verdad?, me apasionara, pero me dejé llevar, vamos a ponerlo así. En la escuela de medicina, pues me encontré con dos hermanos en la fe. Allí fundamos Cristianos en Ciencias Médicas y los tres, al final del día, terminamos siendo pastores. Pero cuando entré a la escuela de medicina, que empecé a coger las clases, la verdad es que me interesó un montón, me gustó mucho. Pero eso yo no lo sabía, acuérdate. Y Fue un proceso normal, fue un proceso normal sí, de tu vida sí, que seguiste su curso y te haces pastor, te acerca a la congregación y hago un paréntesis. Recientemente, hace pocos días, escuché un reconocido cantante puertorriqueño de 50 años en la música salsa que no conocía del Señor, inclusive rechazaba a las personas que le hablaban de Dios hasta que alguien le presentó a César Vázquez. Me refiero de Bobby Cruz. ¿Cómo fue ese encuentro? Sé que fue hace muchos años, en los años 70. Me acuerdo que fue en los años 70 porque en el año 74 Bobby Cruz y Richie Ray prácticamente inauguran el Coliseo Roberto Clemente en el Mundial de Baloncesto. Tiempo después se convierten y ahí está César Vázquez Muñiz en la vida de Bobby Cruz. ¿Qué recuerda de ese momento? pues mira, lo que ocurrió es que Nicky Cruz da una cruzada en Puerto Rico, en el Irán Bison. Richie se convierte y a un amigo, Freddy Mejía, le dan la tarjeta de la cruzada para que le demos seguimiento a Richie Ray. Richie vivía en el Comandante, cerquita de casa. Así que un día Freddy me llama, me dice, mira, vamos a visitar a Richie. Y fuimos. Richie vivía en un segundo piso y la casa tenía la escalera al frente. Entonces subimos la escalera y Richie no estaba, pero estaba Alice. Siempre dijo que era su hermana. Y entonces cuando ella nos dijo que Richie no estaba, pues le dijimos, pues no hay problema, venimos en otro momento, no hay problema. Y empezamos a bajar la escalera y en ese momento ella nos para y nos dice que por favor subamos. Y nos dice, desde que Richie se convirtió, aquí no para de llegar gente. Que aunque yo le diga que Richie Ray no está, como quiere entrar. Ustedes son los primeros que cuando yo les digo que él no está, sencillamente se viran y se van sin ningún problema. Así que yo quiero que ustedes entren porque él está por llegar. Y efectivamente, entramos, Richie en su sala comedor, lo único que tenía era el piano. No tenía muebles. No le estaban pasando bien. Y al rato llega él, empezamos a hablar, y él me dice que él estaba sumamente preocupado, que tenía inclusive miedo que Bobby lo agrediera, que Bobby era un tipo violento, que usaba ciertas sustancias que lo ponían más violento, y él tenía miedo, porque Bobby estaba bien hostil por el hecho de que él se hubiese convertido, que eso le hacía daño a la orquesta, ¿verdad? Y le dijimos, pues mira, un día que venga Bobby por ahí, pues nos llama y con mucho gusto venimos. Como a la semana, 2 semanas, él nos llama y nos dice que esa noche iba a ir Bobby. Y Freddy me dice, mira, yo no puedo ir, ve tú solo. Yo fui con alguien más y cuando Bobby entra, Bobby era un tipo grande, fornido, Todavía le queda estatura. sí, con malos cascos, mala cara, de estos tipos que te intimidan de mirarte nada más. Y comenzamos una conversación.
pudieran ser las 9 de la noche. Terminamos de hablar como a las 2 de la mañana. Al otro día yo tenía clases en la escuela de medicina. Valió la pena Así esa que madrugada. yo le dije algo que se le sembró en el corazón y que contribuyó a que un poco más tarde, unos días más tarde, él reconociera su necesidad de Dios y se convirtiera. Y él lo ha recordado toda la vida, en varias presentaciones en público, él lo señala, ¿verdad? Señala mi nombre. Y recientemente, cuando se enteró que yo estaba corriendo para la gobernación de Puerto Rico, me llamó y me dijo que tenía su apoyo y que quería comunicarlo públicamente. Y lo hizo. Y eso ha sido de miles de personas que lo han seguido y sorprendió a muchos. Y para otros ha sido aleccionador, una bendición el testimonio de Bobby Cruz. Interesantemente, a mí me estaban haciendo una entrevista en un programa en La Mega, programa de salsa y ya tú sabes, por las mañanas. Sí. Y te estoy hablando de mucho tiempo atrás, oye, a lo mejor 3, 4 meses atrás. Y en un momento dado me preguntan, ¿y cuál es la orquesta de salsa que más a usted le gusta? Y yo no lo pensé 2 veces, Richie Ray y Bobby Cruz. Y no sabía que tiempo después él me iba a reciprocar diciendo que de alguna manera yo estaba involucrado en su conversión. Pero importante. Yo sé que algo de lo que yo dije se sembró en su corazón. Pero ese algo fue dirigido por el Espíritu, ese algo fue alimentado por el Espíritu. A fin de cuentas, quien convence es el Espíritu de Dios. Así que yo me siento honrado de haber participado ¿verdad? En ese proceso que él tuvo, pero la gloria siempre es de Dios. La gloria siempre es de Dios. Doctor, ¿se ha sentido defraudado, decepcionado como pastor, como médico, en algún momento en su travesía en la medicina o pastoral que ha pensado en colgar los guantes, en retirarse? ¿O tú has sido, como dice el refrán, peaches and cream? ¿Cómo ha sido esos años de médico y de pastor donde ha vivido todo tipo de experiencia? Oye, los médicos acompañamos a la gente en este proceso que llamamos el dolor, la enfermedad y la muerte. Y los pacientes se hacen cercanos a ti. Y hay veces que bueno, en una ocasión se me murió una paciente, yo me salí del intensivo a las escaleras y me eché a llorar. Y créeme, me ha pasado en más de una ocasión. Así que hay veces que tú te preguntas, hice todo lo que pude haber hecho, me equivoqué en una parte, o sea, ¿qué pasó? La medicina es dura. Y por eso es que a veces ven la gente que hay algunos médicos como que están endurecidos emocionalmente. La realidad es que eso es un mecanismo de protección. Porque, oye, tú no puedes vivir llorando todo el tiempo. Pero sí, o sea, duele. O sea, en una ocasión, esta muchacha, 39 años, tenía a los 39 años, delgadita ella, una presión bien alta, una cardiomiopatía por hipertensión, se acostó a dormir y se murió. Le dio lo que llaman muerte cardíaca súbita, una arritmia, y se murió. Y tú te quedas con ese mal sabor. ¿Te sentiste culpable?
Sí, uno se siente culpable, aunque tú hayas hecho todo lo que dice el libro, aunque tú hayas hecho todo lo que dice el libro, tú te sientes culpable. Máxime cuando esa muchacha era amiga, había estado en la iglesia, yo había sido pastor de ella. Y para aquel entonces no existían los desfibriladores, que es la terapia indicada en estas circunstancias hoy en día. Pero para aquel entonces no existían. Así que la pregunta que uno se hace es que yo pude haber hecho. Como pastor, pues como pastor uno le dan ganas de salir cogiendo a cada rato. Cuando tú ves las consecuencias de las malas decisiones. Pero probablemente el momento más difícil o los momentos más difíciles fueron en el último año, año y medio, 2 años, donde varios hermanos nuestros, amigos nuestros, parejas, amigas nuestras, perdieron hijos que nosotros vimos nacer y crecer y que se criaron en la iglesia, a los que se le dio estudio, escuela bíblica, que se criaron con mis hijos. Y muchos de ellos murieron víctimas de actividad delictiva o involucrados en actividad delictiva. ¿Y qué palabras tú le puedes decir a un padre en medio de esas circunstancias? Tú le echas el brazo y te echas a llorar con ellos. Así que un momento difícil cuando este hermano, amigo mío, me llama que su esposa acaba de morir súbitamente. ¿Y qué tú puedes decir en ese momento? Y entonces eso tienes que conjugarlo con esta idea que muchos tienen en la calle de que los pastores somos unos buscones que vivimos del cuento y que realmente lo que hacemos es aprovecharnos de la gente. Oye, y no me extrañaría que haya uno que otro así, porque Jesús nombró 12 discípulos y uno de ellos era ladrón. Yo no era impulsivo como Pedro. Claro. Pero en todas las áreas de la actividad humana, tú vas a encontrar gente que traiciona lo que dice defender. Trágicamente, los que hacemos el bien no salimos en los medios de comunicación, solamente aquellos que de alguna manera defraudan, ¿verdad? O son cogidos haciendo el mal. Pero sí, uno no tiene todas las respuestas. Sí hay circunstancias límites donde tú quisieras huir. Y nada, en ese momento pues uno se tira de rodillas y busca la presencia de Dios, porque hay cosas que las palabras no son suficientes. Tú necesitas sentir la paz de Dios, lo que la Biblia llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que tuve en una ocasión este individuo veterano de Vietnam, que yo lo traté como mi amigo, le di entrada a mi casa, y puso en peligro mi vida. Y yo pensé reaccionar violentamente hacia él. Afortunadamente, el viejo truco de doblar rodillas, buscar el rostro de Dios, porque algo me decía que esa no era la solución. Lo perdoné, lo busqué, lo ayudé. Después él siguió su vida tormentosa, pero hace unos años, 1 o 2 años, lo enterré. Y lo enterré como hijo de Dios, en paz con Dios, después de haberse reconciliado con Dios y con su familia. Y miré para atrás y dije, Señor, qué bueno que tú no me permitiste actuar como mi carne hubiese deseado que hubiese respondido en aquel momento. ¿Qué te puedo decir? Cuando nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos también con nuestro prójimo. Doctor, le hago estas preguntas porque estamos conociendo la intimidad del doctor César Vázquez. Yo llevo muchos años en la prensa, he cubierto todo tipo de eventos, pero conocer a una persona como usted, que ha sido
tal vez fustigada, atacada en las últimas semanas y poner dudas en las mentes de personas que han cifrado esperanza en usted y en el proyecto Dignidad, de algunos colegas que sabemos que están tratando de hacer su trabajo con preguntas incisivas, cuestionando, pero que se le puede salir de la mano una que otra. ¿Se ha sentido ofendido o se sintió ofendido en estos últimos debates? Se tuvo que retirar de uno. Cuando tienes todo este tipo de vivencias que nos cuenta y se le añade una nueva de personas que llevan años en la prensa, fiscalizando gobierno, informando, haciendo todo tipo de noticias, y usted va a llevar un mensaje y se le presenta otro cuadro. ¿Qué sintió? ¿Se sintió como se sintió con su amigo de Vietnam? ¿Se sintió como se sintió cuando murió su paciente? ¿Qué tipo de sentimiento afloró por su mente? Pues mira, la realidad es que esto no es lo peor que me ha pasado. Son circunstancias incómodas, pero terrible es tener un hijo enfermo, terrible es que se te muera tu esposa. Esas son cosas trágicas. Tragedias son las que viven esos padres que tienen que ir a las 2, 3 de la mañana a identificar el cuerpo de su hijo, que muere en un accidente o que muere en medio de actividad delictiva. Que me hagan preguntas incómodas. ¿Tú sabes qué me molestó en el primer debate? Que no tenía el tiempo suficiente para explicar. O sea, si tú me preguntas, es un insulto a la inteligencia, tú explicar en 30 segundos, 1 minuto, cómo vas a resolver un problema que lleva 30, 40 años. Yo creo que eso es, yo a veces me pregunto qué realmente es lo que se busca con eso. Y claro, cuando de momento se cuestiona tu integridad como persona, pues ahí, pues nada, tuve que contestar. Pero llegué a casa incómodo, porque esto es como cuando tú estás jugando baloncesto, el juego está difícil y lo que te dan son 3 minutos en cancha, 5 minutos en cancha y tú no te pudiste desarrollar y no pudiste contribuir para ganar el juego o para evitar perder. Así que en ese primer debate, pues, no me sentí bien, no me sentí bien. Bienvenido al reino, doctor, porque veo la historia de Elías, veo la historia de David, de Nehemías, y ellos también sufrieron en el caminar decepción, pero cifraron su confianza a quien usted cifra su confianza, en el Altísimo. Y he visto que a pesar de esos momentos difíciles que usted pasó, he visto y he notado en estas últimas semanas, y lo digo sin que me quede nada por dentro, un resurgir, un despertar de personas que podemos decir que son pasivas y se han expresado en los medios, apoyándolo y apoyando el proyecto y apoyando a la familia. ¿Cómo lo ha hecho sentir ese resurgir, ese despertar de parte del pueblo conservador, de valores cristianos, como quieran llamarlo? ¿Cómo usted se ha sentido después de sufrir esos ataques, esas ofensas, esa limitación de tiempo, ahora que se acercan las elecciones? Pues mira, la verdad que ha sido una sorpresa de parte de Dios. Las personas, los creyentes, por alguna razón se han sentido identificados con el maltrato que yo he recibido y entendieron que yo los estaba representando. También se dieron cuenta de que hay una hostilidad infundada acerca de los valores, de la fe, del cristianismo. Y créeme, me siento más que halagado que la gente crea que de alguna manera yo represento lo que ellos creen y lo que ellos son. Así que me di cuenta de que mi incomodidad, mi sufrimiento, valió la pena.
Y hay una expresión que se usa en el capítulo 53 de Isaías, donde se habla del siervo sufriente. Y dice, y recibirá la recompensa por sus sufrimientos. Un poco como cuando la mujer está de parto y tiene dolor y después que nace la criatura se olvida de los dolores que tuvo, ¿verdad? Digo, a menos que le hayan hecho cesárea, que va a seguir con dolor por buen jato. Pero si es un parto natural y pujó y le dolió, pero una vez nace el niño y lo tiene en los brazos, al otro día está nueva por la alegría que tiene de la criatura que tiene en sus brazos, ¿verdad? Así que lo otro, David, es que yo aprendí que es preferible que yo sufra ahora a que sufran mis hijos y mis nietos después. Lo otro que aprendí en un momento dado, mucho antes, es que yo no puedo defender mi reputación y defender la verdad a la vez. Porque cuando tú empiezas a defender la verdad, van a atacar tu reputación si no pueden demostrar que lo que tú dices es equivocado. Y si tú empiezas a defenderte, te desgastas porque siempre traerán alguna mentira, siempre traerán algún innuendo. Y no vas a tener tiempo para entonces proclamar lo que te llamaron a proclamar. Así que, ¿sabes qué? Cada vez que alguien dice que yo soy esto otro, yo lo único que le digo es pruébalo. Muestra la evidencia que tú tienes de que yo soy así o de que yo he hecho esto, ¿verdad? Tristemente, a veces aún hermanos en la fe se dejan llevar por esos comentarios y piensan que uno es así, pero si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. La Biblia es fuerte, pastor, y Jesús dijo palabras muy fuertes. En una ocasión Jesús le dice a sus discípulos, visiten las personas y si no los reciben, sacúdanse en el polvo de los pies y sigan sus caminos. Y también hay otra expresión que dice, no le eches perlas a los cerdos. Y eso lo dice el Padre de amor y misericordia. O sea, fue al templo y sacó la embestida de mercaderes. O sea, que nadie piense que por ser cristianos tenemos nuestra reacción de celo, de un celo santo. Y ahí hago esa aclaración. Voy corriendo, pastor, y voy a citar dos personalidades que me han llamado la atención. Martin Luther King, pastor bautista, defensor de las causas justas. Él enseñó a dar la mejilla derecha y la izquierda y la de atrás, todas las mejillas. Y era un gran orador. Y también observo un Pepe Mujica. No era un hombre creyente de fe, pero un hombre de pueblo. No era un gran orador. Se acaba de retirar de la vida pública y política en Uruguay. Y cuando yo veo esos estilos distintos y veo que quieren comparar a César Vázquez con Teodoro Moscoso como orador o Martin Luther King, pienso que hay injusticia de las personas. ¿Cómo usted se ve? ¿Cómo usted quiere que lo recuerden? ¿Cuál es su fortaleza? David, esos ejemplos me quedan a mí demasiado grandes. Por favor. Yo quiero ser fiel a Dios. Y créeme que yo enfrento todas estas cosas con miedo. Hay veces que la gente me ve el rostro tranquilo, pero yo siento el corazón en la boca. No se ve, pero yo lo siento. Lo que pasa es que mi amor a Dios y mi compromiso con la verdad es más fuerte que mi miedo. Porque al final del día yo sé que no importa la hostilidad que yo reciba de otros, primero Jesús la enfrentó por amor a nosotros y muchos de nosotros, si no todos, en un momento dado fuimos sus enemigos.
vivíamos alejados de Él en desobediencia. Así que al final del día, quien va a definir lo que va a ser mi vida es el Señor. Las palabras que yo quiero escuchar son las de Él. Hay una expresión que escuché recientemente de un pastor a quien respeto mucho, en una predicación que estaba hablando del pasaje del Evangelio donde Jesús dice, miren, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Teman a aquel que después muerto el cuerpo puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. Y uno tiene que definir a quién le teme. Estas personas, ¿verdad?, que me insultan y que dicen 20 barbaridades de mí, no las veo como mis enemigos. Yo realmente no siento ningún tipo de animosidad por ellas. Yo parto de la premisa que es que ven la vida desde otra perspectiva, la perspectiva puramente humana. Muchos de ellos también han sido heridos en la iglesia por gente que decía ser cristiana y los defraudaron. Y esto es como aquel que lo muerde un perro. Cada vez que ve un perro que muerde. Tantas mujeres que han sido defraudadas por hombres y piensan que todos los hombres defraudan. Pues hay gente que han sido heridos en la iglesia, han sido defraudados por algún creyente y piensan que todos los creyentes son iguales. Me acuerdo de una ocasión que en una discusión alguien empezó a sacar lo que había pasado con las brujas en Salem y la Santa Inquisición y las cruzadas. Y yo le dije, bendito sea Dios, pues si yo no había nacido, ¿cómo rayo tú me echas a mí la culpa por lo que pasó hace 400 o 500 años atrás? ¿En serio? Nada, y se le murió el argumento, todo el mundo se echó a reír y se dieron cuenta de lo ridículo que era el argumento, pero el tipo lo estaba diciendo creyéndoselo. ¿Sabes lo peor de todo? Que era un pastor liberal. No era un ateo, no era un profesor, era un pastor liberal. Una contradicción, eso suena como una contradicción, como una paradoja. No, porque esto es bien sencillo. No importa el título que tú tengas, cuando tú dejas de creer en la resurrección, cuando tú dejas de creer en el elemento sobrenatural del Evangelio, ¿qué te queda? Filosofía, sociología, psicología, más nada. O sea, la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Tú puedes tener todos los títulos en divinidad que tú quieras tener. Si la presencia del Espíritu no está en ti, tú caminas en la carne. Tú eres un impío con conocimiento bíblico, pero más nada. Doctor, hace unos años hubo un evento en San Juan donde se improvisó una cárcel y observé cómo usted entró a ella junto a un líder de los derechos humanos, como ellos se hacen llamar, Pedro Julio. Y fue un momento emotivo, un momento que se sintió hasta la presencia de Dios cuando usted, creo que hasta lo abrazó. Cuéntenos de esa experiencia. ¿Y cómo fue llegar hasta ahí, a esa cárcel improvisada allá en San Juan, para esa situación que se estaba realizando? Tú estás hablando de esto. Correcto, doctor. De eso mismo. De eso mismo, ¿verdad? Correcto. La tengo disponible porque alguien me preguntó los otros días y la busqué. Pues mira, en esos días se estaba hablando de Oscar López. Oscar López de San Sebastián, había estado preso muchísimo tiempo.
yo entendía que no era justo. O sea, otra gente habían cometido crímenes mayores y habían estado menos tiempo en la cárcel. No estoy diciendo que no hubiese cometido un crimen, pero que como que ya la cosa se había salido de proporción. Ese día, el día anterior, había dado a luz mi hija. Y ese día yo estoy visitando a mi hija en el Hospital Municipal de San Juan por su segunda hija. Y de momento suena el teléfono, este amigo mío, que es amigo tuyo también, ¿ok? Y me dice, César, ¿tú estarías dispuesto a hacer algún tipo de expresión a favor de Oscar López para que lo liberen de la cárcel? Y yo dije, pues claro, pero le dije, pero yo no quiero que eso lo exploten en términos publicitarios. Si tú me preguntas, consígueme a alguien pues en la plaza de Caguas y yo voy por la noche. Me dijo, déjame buscar. Y al rato me llama y me dice, mira, pero tú estás dispuesto a entrar con Pedro Julio en una celda en la plaza de San Juan. Y yo le dije, yo no tengo problema de entrar con nadie. Y arranqué para San Juan. Llegué allí y de momento me dijeron que Pedro Julio había acabado de llegar. Y entramos los dos. Yo no sé cuánto tiempo estuvimos, yo creo que estuvimos 15, 20 minutos. A lo mejor no llegó a media hora. Y allí empezamos a hablar de nuestra familia. Él me habló de sus sobrinos, yo le hablé de mis hijos, de mis nietos, de que yo era de San Sebastián y compartimos y qué sé yo, y hablamos como uno habla con cualquier persona sobre las cosas que son importantes en la vida de uno, la familia fundamentalmente. Y cuando nos dijeron que ya lo que faltaba era unos minutos, yo lo abracé. Y lo abracé de verdad, no fue un gesto histriónico, dramático, ni publicitario, nada, y eso llegó hasta la luna. Me empezaron a llamar, me escribieron, eso se vio en Estados Unidos, por todos lados. Al otro día salió en primera plana de uno de los rotativos principales de Puerto Rico. Pero eso no fue el propósito. Realmente yo lo que quería era demostrarle a él que yo no tengo ninguna animosidad ante él. Usted no es macharrán, usted no es machista, usted es una persona de valores. Los que se expresan así de usted es que no lo conocen o están tirando una cortina de humo, porque ese evento con Pedro Julio, donde usted lo abraza, en donde se vio algo natural, espontáneo, que no fue nada hecho ni planificado, fue real. Por eso le pregunto, doctor, porque hemos seguido parte de su carrera, como hemos seguido la parte de carrera de muchos políticos, deportistas, pastores, músicos, y quería que el público y el pueblo le conociera un poco más. Pues, adelante, doctor. Yo considero a las mujeres mis iguales. La vida no es posible si no hay hombre y mujer. Hay una mujer que me ha acompañado en el liderato de la iglesia por más de 20, 25 años. Y tomamos las decisiones los dos. Yo me siento a escuchar sus predicaciones, sus enseñanzas. Dios me ministra a través de ella. Dios me ministra a través de mi esposa.
En casa yo le doy el dinero a mi mujer y ella corre. Y le pido chavos para echarle gasolina a la guagua. En Proyecto Dignidad tenemos unas mujeres espectaculares. La licenciada Adanora Enríquez, candidata a la comisaría residente. Es una mujer espectacular. Joan Rodríguez Bebe, candidata al Senado por acumulación. Una muchacha joven, pero por favor, eso es otra cosa. La licenciada Alicia Burgos Muñiz, que es candidata a la Cámara por acumulación. Y cuando la gente dice que yo soy, pues, lo que ellos quieran llamar, machista, macharrán, qué sé yo, el nombre que quieran utilizar, la gente me pregunta, ¿y usted es eso? Yo le digo, pues, ¿qué contestación te puedo dar? Pregúntale a las mujeres que están a mi alrededor, a mi esposa, a mis hijas. Yo tengo 6 nietas. Y para mí cada una de ellas es un rayito de sol. Pero el problema que tenemos en Puerto Rico es que cuando tú tienes una postura sobre unos temas, pues, y no te pueden contradecir, van a ir contra tu reputación. Y ese es el precio que hay que pagar por decir la verdad. Y hay gente que por miedo al insulto se callan la boca, se sienten intimidados. Pero algo bueno que yo he visto en yo enfrentarme a todo esto es que mucha gente se ha sentido con el ánimo de entonces hacer. Y te voy a dar un ejemplo. Obviamente, esto es un ejemplo que para el cual yo me quedo bien chiquitito. ¿Ok? Para nada lo que yo estoy haciendo se puede comparar al ejemplo que te voy a traer. Sí. En el circo romano tiraban los cristianos a los leones, a las fieras. Y había gente del público que cuando veían a los creyentes morir por su fe, había gente que brincaban a la arena para ellos también morir. Oye, eso es la entrega suprema. Pues ha habido gente que al verme a mí enfrentar los insultos, el maltrato y mantenerme firme en la defensa de la verdad, se han sentido en el ánimo de ellos tirarse también. Y por eso es que hemos visto muchos líderes cristianos, muchos creyentes de a pie, afirmar su fe y decirle a cuatro vientos que lo que yo creo ellos también lo creen y que por eso van a votar por Proyecto Dignidad. Porque se sienten representados por el doctor César Vázquez. Y para mí eso es un orgullo, ¿verdad? Una satisfacción. Estamos en medio de una... él lo llamo la intolerancia de la tolerancia. La exclusión de aquellos que hablan de inclusividad. Hay tolerancia para lo que ellos creen y para lo que ellos afirman. Hay inclusividad para los que son como ellos, pero para los que somos diferentes, no. Va a ser gobernador de todos ellos y todas ellas. ¿Cómo asumir la gobernación, si se da la gobernación en enero 2 y jura como gobernador, los tendrá que recibir a todos ellos? Usted como hombre de familia, hombre de valor, ¿qué medidas tomará? ¿Cómo hará espacio para todos? Porque no todo Puerto Rico puede ir a la fortaleza. ¿Cómo ya está planificando el doctor recibir esos grupos, los grupos cristianos, la agenda de la educación, el departamento, la enseñanza de los valores? ¿Cómo se está preparando para enfrentarse a estos grupos que exigen? Cuando le hablé de Luther King y de las protestas, me refería a Luther King porque él enseñó que le dieran.
él no quiso romper paredes, ni estatuas, ni nada. O sea, yo he visto que en Puerto Rico y parte del mundo hay grupos que lamentablemente confunden la gimnasia con la magnesia. ¿Cómo usted va a enfrentar con esa paz que usted tiene a estos grupos que algunos no lo quieren mucho y que lo respeten y se le dé lugar? ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿Cómo lo va a asumir? Quiero aclararte algo. No tengo problema si me respetan o no, para mí eso es inmaterial. Pero son ciudadanos, tienen la misma dignidad que todo el mundo, deben ser respetados y protegidos. Proyecto Dignidad parte de la premisa de que todos los seres humanos tenemos una dignidad intrínseca por tener en nosotros la imagen de Dios. Todo el mundo merece respeto, todo el mundo merece protección. Y eso para mí es un principio fundamental. Como Dios que deja salir su sol sobre buenos y malos y permite que llueva sobre justos e injustos. No tengo ningún problema con eso, no tengo ningún problema en reunirme con ellos, escuchar sus preocupaciones y ayudarlos en la medida en que uno puede. Sí, estoy bien claro, las conductas sexuales no generan derechos. Tú tienes derechos porque eres ciudadano, porque eres persona, no porque haces esto o lo otro en privado. Eso es para mí claro. Así que, vuelvo y te digo, yo voy a ser el gobernador de todos. De todos. Recibiría... Porque en el español el plural masculino cubre también el plural femenino. De todos. Y así la Real Academia ha hecho hincapié en estos días y lo hemos leído allá desde España. ¿Usted recibiría a Alessandra Lúgaro, a Lecel Molina y cualquier otro líder o candidato, si usted llega a la fortaleza, que le pide una reunión para algún tipo de ayuda? ¿Usted lo recibiría? Pues claro que sí, ¿por qué no? O sea, no tengo ningún problema con eso, o sea, yo puedo diferir, pero eso no significa que los vaya a excluir o que los odie, o sea, esto es como con la Junta de Supervisión Fiscal, en lo que estemos de acuerdo vamos a cooperar, en lo que no estemos de acuerdo tenemos el derecho de expresarnos y de buscar el remedio que sea necesario. Hay esperanza, sí, doctor, hay esperanza, aunque hay un tranque de Estados Unidos, de la Junta, hay esperanza. ¿Cómo va a tratar de solucionarlo cuando el imperio, ¿no? El sistema tiene a Puerto Rico con más de dominio sobre 100 años? ¿Cómo el doctor está planificando poder llegar hacia estas fuerzas? Proyecto Dignidad incluye gente que creen en todas las definiciones de estatus. Y lo que nosotros planteamos es un verdadero proceso de autodeterminación, donde los puertorriqueños, en un proceso que sea democrático, participativo, que logre ser vinculante con el Congreso Federal y que proponga fórmulas de estatus no coloniales, no territoriales, donde se le explique al pueblo lo que significa cada una de ellas. Nosotros vamos a trabajar para que eso se dé. Sí te quiero decir que mientras nosotros no seamos un problema para el gobierno de los Estados Unidos, ellos no se van a mover. Esa es la realidad. Así que de alguna manera nosotros tenemos que confrontar al gobierno. ¿Cuán peligroso es, doctor, que se implante? Ya la gobernadora ha hecho una intervención de orden ejecutiva como llamando coeducativo. ¿Cuán peligroso es para nuestros hijos, para las escuelas cristianas, colegios, esa orden ejecutiva y la implantación de una ideología o perspectiva de género? ¿Cuán peligroso? Bueno, la gente vive como piensa.
Si tú le vendes a los niños una mentira sobre su sexualidad, van a actuar de esa manera. La ideología de género es contraria a la ciencia. Niega que el hombre, que el ser humano nazca varón o hembra. Pero eso es una verdad evidente en sí misma. Tú examinas el cuerpo de un niño, tú sabes si es varón o sabes si es hembra. Es una realidad biológica, objetiva, que la puede describir cualquiera. A los niños no se les asigna el sexo. A los niños se les describe el sexo con el que nacen. Así que el primer fundamento de la ideología de género es contraria a la ciencia, pero también es contraria a las escrituras, porque la Biblia dice que después de Dios haber hecho al hombre a su imagen y semejanza, lo próximo que dice es que lo creó un ser sexual. Varón y hembra los hizo. Y esa sexualidad tenía un propósito, la reproducción. Así que el primer problema es que es una filosofía contraria a la ciencia, y el Estado no está para enseñar ideología, el Estado está para enseñar el sistema reproductor, lo que es el embarazo, lo que son las enfermedades de transmisión sexual, pero no para decirle a los niños que todas las conductas sexuales son iguales. No para decirle a un niño varón que es lo mismo que se le acerque a una niña que se le acerque a otro varón. No para decirle a los niños que si ellos se sienten nenas, pueden usar el baño de las nenas. Y cuando el pueblo de Puerto Rico entiende eso y entiende que quien único ha dicho que va a derogar la enseñanza de perspectiva de género en el sistema público de educación es Proyecto Dignidad, sabe que quien único protege a nuestros niños, quien único protege el derecho de los padres a criar a sus hijos de acuerdo a sus valores es Proyecto Dignidad. Somos los únicos que hemos dicho que vamos a restringir el aborto al máximo permitido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y que vamos a prohibir la eutanasia, que se eliminó como prohibición en el último Código Civil. Y entonces uno se pregunta cómo hay gente que dicen tener unos valores y creer en unas cosas, y a la misma vez apoyan políticos que van a usar el poder del gobierno para ir contra sus valores y contra su familia. Y esa es una de las razones por las cuales Proyecto Dignidad está en esta contienda. Canadá ya está, no a punto, está metiendo preso a padres que no acepten que sus hijos reciban una educación de ideología ya en Canadá. Eso puede pasar en Puerto Rico si esto se implanta, que nuestros padres, nuestros abuelos, padres de familia vayan a la cárcel. Puede pasar en Puerto Rico. Eso pudiera pasar. Pero si me preguntas, la tragedia es que un niño siguiendo esas ideas se distorsione la expresión de su sexualidad y entonces tengas a alguien que te va a hacer sufrir toda la vida. Doctor, su matemática, sé que un gran médico, le gusta el deporte, hombre de familia, en las matemáticas. No creo que sea un pronosticador, como hemos hecho en nuestra vida, pero ¿qué números serían justos o es una elección tan cerrada que no hay números en el ambiente? 3 de noviembre, números proyectados por el Proyecto Dignidad. Un mínimo, 100,000, 200,000, un cuarto de millón, medio millón. ¿Y con cuánto hay que ganar para llegar a la fortaleza? Bueno, yo te puedo decir lo siguiente. De números así, yo soy malo. Es que hay demasiada incertidumbre. Yo sí te puedo decir lo siguiente. Podemos ganar. En las últimas elecciones solamente votó el 55% del electorado hábil, cuando en Puerto Rico usualmente vota el 80-85%. Eso significa que los que dejaron de votar fue un número mayor que el número que logró el que ganó las elecciones. Rosselló ganó con un 42% del 55%, estamos hablando de un 24%.
Sin embargo, dejó de votar un 30-35%. De allá para acá ha habido mucha gente desencantada, mucha gente defraudada. Probablemente el pedazo más grande del electorado puertorriqueño son los que se han ido absteniendo en los últimos cuatrenios, y los desencantados que ya no se sienten representados por los partidos tradicionales en sus valores, en sus aspiraciones. Yo no necesito que todo ese grupo vote por mí. Con la mitad me conformo. Si la mitad de los abstenidos y de los que se sienten defraudados votan por el doctor César Vázquez, el 2 de enero estoy en Fortaleza. Doctor, gracias, pero queremos hacer una oración, pero antes presentar, aparte de la entidad que usted le dio testimonio el pasado año, que es la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, y tengo un representante con nosotros para que le salude y pueda explicar brevemente la visión o el propósito de la fraternidad a nivel de Puerto Rico, a nivel mundial, a la cual usted acompañó el pasado año. Le damos la bienvenida a Ricardo Ricky Lagares. Bienvenido, Ricky, y los micrófonos son tuyos para que puedas en breves segundos hablar de la visión y si deseas hacer una pregunta al doctor César Vázquez. Adelante. Hola, saludos a todos. Sí, tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio del doctor César Vázquez el pasado año, lo cual fue de mucha bendición y un privilegio tenerlo con nosotros en nuestra organización que comenzó a principios de los años 50 con la visión de un hombre llamado Demo Shakarian, el ganadero más importante de los Estados Unidos, ubicado en California, donde tuvo la visión de reunir hombres de negocio que él no veía cuando asistía a la iglesia, el cual veía mujeres y niños. Él tuvo esta visión de invitar a todos esos hombres productivos como él a un desayuno, a un almuerzo o comida, para hablarle de las grandezas que Dios había hecho en su vida y que ellos conocieran, el cual se le hacía bien difícil invitarlos a la iglesia y hacerlos llegar a una iglesia. Nosotros estamos en sobre 100 países, somos fraternidad, pues porque compartimos, somos hombres laicos, donde no tenemos una denominación como tal. Por eso somos laicos, compartimos sin preguntarle a qué iglesia pertenece o dónde asiste, simplemente para compartir las grandezas que Dios ha hecho con nosotros. Internacionales, como dije, estamos en más de 100 países. Hombres de negocio, pues que nos negamos al ocio, ya sea estudiantes, mujeres, niños, hay espacio para todos. Del Evangelio completo, porque compartimos las grandezas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y tuvimos el honor de escuchar al doctor César Vázquez el pasado año. Y me gustaría preguntarle, ¿verdad? ¿Qué usted, doctor, ha aprendido en todo este proceso de estos últimos meses, ya que incursioné en la política para asumir una postura sobre los valores de la mayoría de los cristianos en este país? ¿Y cuál ha sido su aprendizaje desde la perspectiva política? Nosotros compartimos testimonios, pues, ¿qué usted ha aprendido? ¿Qué testimonio, qué nuevo le ha dado este tiempo en enseñanza desde la perspectiva política? Bueno, la verdad es que la práctica de la política en estos últimos meses, este último año, ha sido atípica, no es lo usual. La participación en los medios es fundamental,
hubiese querido tener un poco más de oportunidad de estar más cerca de la gente y de conocerlos personalmente y de hablar unas cosas. Pero una de las cosas que es importante es que tú sigas expresando el mismo mensaje, que lo hagas en un lenguaje que sea claro, sencillo, y que muchas veces la gente, más que lo que tú dices, mira cómo lo dices tú, lo que llaman en español el body language. En este asunto de la política, yo no soy político. A uno le hacen 1000 recomendaciones. Mi estrategia fundamental es ser fiel a Dios y que Él haga el resto. Porque si vamos a hablar de estrategias para manipular o para hacerle creer a la gente unas cosas, yo tengo un límite. Porque yo tengo un compromiso con la verdad. Yo no voy a ser hipócrita, no voy a mentir. Así que yo dependo de que de alguna manera Dios le comunica al pueblo de que yo soy un hombre honesto que realmente quiere gobernar para el bien común, no para el bien de unos pocos. Así que, ¿qué te puedo decir? Mi experiencia política, pues, no es la usual. Doctor, estamos finalizando. Ricky, gracias. El director técnico, el director de este evento, Freddy Vadillo. Y queremos finalizar, doctor, si nos permite hacer una oración. ¿Nos permite, doctor? Claro que sí, claro que sí. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de poder entrevistar a una persona que te ama, que ha decidido hacerse cargo de la rienda de Puerto Rico, como ha aprendido en el Evangelio, sirviendo con amor para todos. ¿Qué tú esperas de nosotros, Señor? Tú esperas que nos humillemos y hagamos justicia y hagamos misericordia, presentándote todo en oración y presentándote en este momento al doctor César Vázquez Muñiz, su familia, su grupo de trabajo y todo el pueblo de Puerto Rico que le apoya y aquellos que tampoco le apoyan. Porque si resultase ganador en las elecciones el 3 de noviembre, va a necesitar más que nunca, Señor, tu ayuda. Ese juramento que dice así nos ayude Dios, sabemos que el doctor lo va a llevar. Y puede que algunos no juren en esa Biblia, pero en esa Biblia que está en la Constitución de Puerto Rico, el doctor pondrá sus manos. Si es que a ti te place, Señor, que resulte el dirigente de nuestros destinos. En tu mano está, Padre Santo. Que Jehová, el Señor, le bendiga y le guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti siempre. Tenga de ti misericordia, te dé paz, sabiduría y amor. No bajes la guardia. Así como Gedeón con 300 venció, David con sus 37, Josué y Caleb entrando a la tierra prometida, y todos aquellos como Nehemías que decidió reconstruir el pueblo, y en este caso usted quiere reconstruir a Puerto Rico, que el Señor le ayude. Y ahí estaremos todos colaborando de una manera u otra. En tu mano estamos, Señor, que son las mejores manos. Lo digo a los cuatro vientos, tengo fe, tengo esperanza, y en ti hemos creído. Gracias, Padre Santo, por el doctor César Vázquez. En tu mano está. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Gracias, doctor. Bendición. Cuente con nosotros, con la Fraternidad de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, y todos los buenos puertorriqueños que creemos en el proyecto Dignidad, y en todos los cristianos que, aunque no den el voto por alguna razón poderosa, sabemos que en su interior, dignidad está presente, porque hay dignidad y hay esperanza. Gracias, doctor. Bendición. Buenas noches, saludos a todos, gracias.